Conexión Loja continúa en Explorador TV. Conexión Loja continúa en Explorador TV en el 2025 con energía renovada. Soy Alonso Muñoz, un periodista que desde la adolescencia ha creído en el poder transformador de las historias. Hoy, con orgullo y emoción, les presento Conexión Loja, un programa pensado para informar, conectar y generar debate entre quienes buscan entender el mundo de manera más cercana y honesta. Los medios tienen un poder inmenso para moldear nuestra forma de pensar y en Conexión Loja tomamos este desafío con seriedad y pasión, buscando ser la voz progresista que tanto necesitamos. Por eso empezamos el 2025 de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Nos encontraremos en Explorador TV para compartir entrevistas exclusivas, análisis de actualidad, debates sobre los temas que importan y sobre todo, una mirada comprometida con la verdad. Este programa no es solo un espacio en pantalla, es un proyecto que nace del convencimiento de que la información honesta y plural puede generar el cambio que necesitamos. Conexión Loja es el resultado del esfuerzo por ofrecer periodismo riguroso, sin manipulaciones ni ataduras y por dar voz a las historias que muchas veces pasan desapercibidas. Queremos construir un espacio donde tú también formes parte, opinando, cuestionando y participando activamente. Estamos listos para empezar este viaje contigo. Síguenos en todas nuestras redes sociales, acompáñanos cada mediodía y seamos parte del cambio juntos. Esto apenas empieza y contamos contigo para hacerlo grande. Que seamos sintonizados. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. En Explorador TV nos conectamos contigo para informarte y también para inspirarte. Ojalá y cumplamos con esos objetivos. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Pacheco, ella es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida, gracias por estar aquí. Estamos viviendo en un momento difícil, una sociedad intolerante, violenta, y en esta intolerancia y en esta violencia, ¿qué papel juegan las redes sociales? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos estén viendo, escuchando, y muchas gracias por este espacio que nos permite desde la academia abordar ciertos temas, ¿sí? Considero primero de que cuando nos llegan este tipo de invitaciones uno dice, bueno, hay que cuidarse mucho porque estamos en un periodo electoral y vayan a pensar que estamos direccionando nuestro pensamiento a algún lado y no se trata de eso. Porque en la academia lo que buscamos más bien es que haya pluralidad de pensamiento, pero que la gente esté informada, ¿no es cierto?, para tomar cualquier decisión independientemente o partido, de su ¿no? posición, ¿no? Exactamente, se respetan todas las ideas, que eso es lo principal. Y bueno, y ahora que hablamos de redes sociales, justamente este es un tema bastante complejo, ¿no? Que las redes sociales en la actualidad se han vuelto como el panfleto que antes teníamos, o esas hojas volantes que antes insultaban a todo el mundo. Porque toma en cuenta que muchas de las personas que interactúan en redes sociales no son personas reales. Sí. Son trolls, son personas ficticias. Puede ser una misma persona que en este momento puede estar emitiendo comentarios con nombres de 30 personas diferentes y generan tendencia de algún tema, tendencia de alguna palabra, de algún adjetivo generalmente descalificativo, y eso nos está generando un problema no solo a la sociedad, que más bien se ve como que hay alguien que apoya su pensamiento o que hay alguien que dirige ese pensamiento, insisto, muchas de las veces equivocado, y eso también nos pone en un problema en el campo del derecho, porque quita esa libertad que deberían tener, por ejemplo, los jueces para emitir sus opiniones basadas en la norma. Y claro, si ya las redes sociales, como le decía antes de eso, ya acusó, ya condenó, ya estableció hasta la sanción que debía tener una persona, por ejemplo, hablando de tema penal,
ya luego los jueces se sienten también presionados por ese grupo social o por sus personas. Pero doctora, ahí entra en juego otro asunto que me parece que es importante. Esos jueces no están capacitados para ejercer la judicatura. Eso también es algo que hay que analizar, ¿no? Porque el juez debe ser totalmente imparcial, el juez tiene que actuar en base al derecho, generalmente en base a la prueba actuada dentro del proceso, indistintamente de lo que las demás personas piensen. Pero ya nos hemos dado cuenta también de que cuando sale algún juez, se sale de esa dinámica, también es acusado el juez. Entonces sí estamos en un problema que nos genera mucha confrontación. Pero eso no genera, eso más bien no da como resultado una especie de populismo jurídico en donde la gente comienza a actuar en función de lo que la mayoría diga. Es el populismo penal, ¿no? Históricamente en las escuelas del derecho penal siempre se habla del populismo penal y justamente cuando ya se positivizó el derecho, cuando ya teníamos normas que dicen cómo actuar, primero, normas que nos dicen cuáles son nuestros derechos cuando cometemos un delito y también las sanciones que se pueden imponer por el cometimiento de esas infracciones, se suponía que ya habíamos pasado esa etapa oscura del desarrollo social y que ya no estábamos ni en el populismo penal ni en la vendetta pública. Pero el problema es que los jueces son seres humanos también. Seres humanos los jueces, seres humanos todos los que están involucrados de alguna u otra forma, y entonces hemos tenido como sociedad creo que un retroceso, porque estamos netamente volviendo a esas etapas oscuras de la sociedad en donde botamos a la hoguera a cualquier persona, y ahora la hoguera son las redes sociales, ¿no? ¿Qué hacer para que ese tipo de acciones o ese tipo de instrumentos de la sociedad no presionen en la decisión del juez, del juzgador? Yo creo que deberíamos tener una sociedad más formada, más informada, pero informándose desde diferentes medios, porque también ese es el problema en las redes sociales, que si usted empieza a ver solo una línea de pensamiento, solo eso es lo que va a ver, porque se direcciona la verdad. Claro, o sea, la verdad no va a existir. Los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es ir por donde a usted le gusta ver, o sea, las cosas que a usted le gusta ver. Y usted se centran en un pensamiento, en una línea de pensamiento, y realmente hay muchísimas, y entonces no vamos a salir de ahí. Necesitamos realmente tener una sociedad formada e informada, pero desde diferentes fuentes, para que sea cada ser humano el que analizando todo eso tome las mejores decisiones. Pero con libertad. Con libertad, siempre con libertad. Y en esto hay cosas que llaman poderosamente la atención. Hablamos de la libertad, una libertad informada, con responsabilidad y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero la Corte Constitucional acaba de dar dos sentencias que son bastante controversiales. La una, que el sistema educativo nacional debe adoptar protocolos para defender los derechos de los niños trans, y una segunda en el sentido de que el niño desde los 5 años puede escoger el sexo para ponerlo en su cédula. A ver, ya la Corte Constitucional había resuelto algunos temas similares, donde realmente sus resoluciones afectaban temas normativos y también temas del proceder de las escuelas o los colegios, lo que se llaman las comunidades de aprendizaje, que ese es el término que tiene la norma, ¿no? Y la comunidad de aprendizaje está dada tanto por la institución educativa como por la familia y la sociedad. Y ya han habido, por ejemplo, en el caso del ciberbullying, ya estableció protocolos, cómo se tenía que actuar en caso de estos de violencia a través de redes sociales, ¿no? Entonces, ahora, en esta nueva sentencia, que nace a raíz de la petición de los padres de familia de una niña de 5 años, en españoles ese momento, ellos, porque viven ahora en España. Y la España. niña española también, que estaban residiendo ahora, creo que era en Santa Elena, o hace un año, porque entiendo que ya ni siquiera están en el país. Sí. Y entonces hubo algún problema con la institución educativa porque ellos exigían que a su niña o niño le traten con la forma en la que ella se autopercibía. El niño se autopercibía como niña y quería ir al baño de las niñas, pero los profesores no lo dejaban. Exactamente. Y no le daban el trato de niña, sino de niño. Entonces, a raíz de esta demanda que ponen los padres de la menor contra la institución educativa, es que con el tiempo se llega a esta decisión de la Corte Constitucional en la cual, con base a un criterio de convencionalidad, es decir, con base a acuerdos internacionales, a tratados internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, llegan a establecer, y claro, con base a la Constitución,
llegan a establecer de que hay una violación a los derechos y que para que no subsistan este tipo de violaciones, las instituciones educativas deben establecer estos protocolos primero para tratar estos casos y a su vez que permite que los menores escojan el sexo que ellos deseen. Para ponerlo en su cédula. Claro, para la cédula. Ahora, esa es la decisión de la Corte y no vamos a discutir si está bien o está mal, no nos corresponde eso. Pero yo quiero su opinión profesional. Un niño de 5 años, de 7, de 8, ¿puede tomar una decisión como esa? Fíjese que estas decisiones ya van más allá de un análisis legal. Yo considero que esto ya entran otro tipo de profesionales, traerían psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, los mismos docentes, gente que sabe que ha trabajado con temas de psiquis de los niños, que saben cómo actúan los menores. En materia, o sea, nosotros en el derecho, aquí en nuestra legislación, dice que solo las personas mayores de 18 años tienen total conciencia y total voluntad y capacidad, dependiendo de la materia. Conciencia y voluntad nos hablan en materia penal y capacidad nos hablan en materia civil. Capacidad para ejercer actos y contratos, para tomar decisiones, para poder contratar, para poder trabajar, ¿verdad? Claro, desde los 16 se puede con autorización de los padres y cuestiones así. Pero el tema es de que a la de larga... De 16 a 18 son tratados como menores infractores. Claro, no, de hecho, los menores de 18 años, de ellos si cometen alguna infracción penal, ellos son juzgados con un procedimiento específico para ellos, ¿no? No son tratados como adultos. Pero el tema ahora es de que en cambio un niño de 5 y 6 años que no tiene ni esa conciencia, ni esa voluntad, ni esa capacidad que está establecida en las diferentes normas del país, le acaban de decir, o sea, mire, si usted quiere decir que es niña y punto. Y todas las instituciones del Estado deberán cambiar sus protocolos o adecuar sus protocolos para que este derecho no sea vulnerado, en otras palabras. ¿Qué le parece? Es bastante complicado. Además, yo le comentaba algo. La Corte, como usted bien lo dijo, la Corte Constitucional dicta su sentencia, pero ordena que otras instancias del Estado le ejecuten. El Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional, que tiene que legislar. Sobre eso quería también abordar un tema. Hace poco tiempo atrás, una niña de 12 años que fue violada por su padre, le obligaron a dar a luz porque no le permitieron el aborto. Sin embargo, está aprobado aquí en el país el aborto terapéutico y el aborto cuando se trata de violación, decisión de la niña. Pero eso creo que ha pasado por una serie de problemas que hasta este rato no se tiene el reglamento o ya hay el reglamento. A ver, ahí vamos a algo similar, que fue algo similar a lo que está sucediendo ahora, me refiero. Ahí también fue una decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el artículo que solo permitía el aborto para el eutanásico, ¿no? Cuando estaba el aborto terapéutico, cuando está en riesgo la vida de la madre. Cuando estaba en riesgo la vida de la madre. Como solo ese aborto estaba permitido, luego se dijo que eso había que se estaban vulnerando los derechos de las demás personas, de las demás mujeres que también tenían derecho al aborto. Bueno, la Corte Constitucional aprobó el aborto en esa forma o emitió una sentencia más bien diciendo efectivamente hay una violación a la norma, es inconstitucional esto. Entonces, señores, fue así. Primero le envió al defensor del pueblo para que en 3 meses, si no estoy mal, redacte las reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque eso estaba ahí. Para que incluya todo el tema del aborto. Y luego esto pasó a la Asamblea. Recordarán que estuvo mucho tiempo en discusión, sí, porque las bancadas no se ponían de acuerdo, por ejemplo, hasta qué semana se podía permitir el aborto. Sí. Era la primera, la semana de gestación. De inicio se dijo que era un asesinato, que era un crimen. Claro. Entonces, ahí también venían otros temas, ¿no? Porque la Constitución reconoce y garantiza los derechos desde el momento de la concepción. O sea, eso estaba en el Código Civil, estaba en otras normas, y eso generó mucha discusión. Se aprobó el tema del aborto, porque al final se aprobó, es parte, o sea, se despenalizó el aborto en nuestro país, pero ahí viene el otro tema. ¿Quiénes tienen que ejecutar esa norma? Son los médicos. Y no hay el reglamento para que ellos actúen en estos casos. Porque normalmente viene otra cosa, normalmente cuando los médicos reciben a una persona que ha sufrido violación, ellos tienen que comunicar a las instancias, a Fiscalía, a la Policía Judicial, porque es un delito. La violación es un delito. Por supuesto. ¿Ya? Entonces ahora, en cambio, recuerde que la reforma dice
de que no se judicializará eso, o sea, de que la persona va y dice, yo fui violada y hay nada más. Y es suficiente, nada más. Es solo con la afirmación de ella, porque si se llega a pedirle quién fue, dónde fue, cómo fue, es revictimizarla. Entonces eso no está permitido. Pero tampoco está el reglamento para eso. No hay el reglamento, porque por norma, o sea, como están las cosas, porque como mientras no se reforma algo, sigue vigente lo anterior, en este caso es de que los médicos tendrían que denunciar el caso, porque si no serían cómplices. O sea, llega la embarazada, dice, yo fui violada y el médico tiene que denunciar el caso. Y ahí estamos con eso de que ya no tiene que hacerlo porque estaría revictimizando, porque está violando los derechos, entonces los médicos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Claro, no hay reglamento, no hay cómo seguir. Y venía también algo que yo le comentaba, que era el tema de que algunos médicos, muchos médicos, se planteaban el tema de objeción de conciencia. Eso no está mal, pero si, mis principios no me dan para proceder así, me niego a hacerlo y está en todo su derecho, pero tendrían que trasladar la claro, persona pero también debería establecerse justamente cómo hacerlo eso, cómo hacerlo. Porque claro, un médico no puede negar la atención médica, porque si no cometería un delito de omisión, porque él está obligado a hacer eso. Pero en cambio, si yo, por lo que ellos decían, ¿no es cierto? Ellos hacen su juramento hipocrático para salvar la vida, no para atentar contra ella. Y entonces entramos ahí a ese debate. Y eso es lo que ha pasado. Mire, esta ley, si no me equivoco, el aborto ya está más de 2 años. Así es. Y no hay el reglamento. Y los reglamentos ya son de temas de los ministerios. Ahora, o de la presidencia de la República. Si no hay el reglamento para el aborto, tampoco hay el reglamento para la eutanasia, que también fue otra disposición legal que supuso la lucha de una mujer, de una señora que estaba quedándose sin posibilidad de caminar y de todo, y ella pidió que la dejen morir con dignidad. Y eso levantó toda una discusión en el país que finalmente se aprobó la ley de la eutanasia. De la eutanasia. Pero tampoco se aplica. Claro, aquí también la eutanasia también es una decisión de corte constitucional, que también tiene que esa decisión ya ser normada, pero ya por la Asamblea Nacional. Y entonces, si usted nota, el tema es de que últimamente las decisiones de corte constitucional son las que nos están generando todo este tema este tipo de confrontaciones sociales, ¿sí? Porque claro, en el Ecuador no estaba permitido nada de eso. De hecho, una persona cuando cometía suicidio o algo así, o cuando atentaba contra su vida, si es que fallaba, incluso podía ser detenida y ir a la cárcel. Ir a la cárcel, claro. Y también las personas que inducían al suicidio también son responsables penalmente. Entonces se tiene que cambiar todo, reformar completamente todo. Y volvemos a los médicos otra vez, necesitamos los reglamentos de actuación para que no tengan problema. Porque claro, los médicos en su accionar tienen un reglamento para cada cosa que hacen. Porque si no también caen ellos en mala práctica profesional, que también es un delito. Donde, claro, nos volvemos en un enredo aquí de normas. Un galimatías del que no se sale con facilidad. Pero lo que necesitamos no es solo decisiones de corte constitucional, sino adecuar la norma. Que estemos a favor o que estemos en contra, o sea, es relevante, porque es relevante poder exponer nuestros puntos de vista entre la vida y estas cuestiones, pero también necesitamos de que el Estado tenga formas claras de actuar. Porque al final los médicos generalmente trabajan para el Estado, porque son ellos quienes van a responder por estas cosas. Pero el sistema, la actualidad, nos está dando como resultado esto que acabamos de conversar y, por otro lado, la gente común se está juntando, diríamos así, para formar cierto tipo de cofradías que entre amigos dicen, si me ves que ya estoy con una enfermedad que no voy a poder salir, ayúdame con una pastilla. Entre amigos, ya no pidiéndole al médico que actúe. Es que eso justamente, cuando no tenemos un Estado que sea eficaz, eficiente, e incluso en la parte normativa, en la parte administrativa, vamos a llegar a eso. Por eso necesitamos justamente que en el país exista seguridad jurídica, necesitamos tener realmente un Estado que afronte con todas estas cosas. O sea, no puede ser de que emita una norma y luego diga, bueno, ahí está el derecho, pero ustedes verán cómo lo cumple y qué no cumple. Y esta es una pregunta ya para la academia. ¿Por qué la academia, las facultades de Derecho, no exigen y dicen, oiga, vea, tenemos estas leyes que están aprobadas por la Corte Constitucional, faltan los reglamentos para cuándo, para poderlas aplicar? Mire, por ejemplo, hay las iniciativas. De hecho, se hacen muchos grupos de trabajo donde se analiza la necesidad de reformar unas normas o la necesidad de que no hayan estas leyes en blanco, leyes que estén ahí, estas lagunas legales. Pero
es muy poco lo que hacen. O sea, uno puede estar trabajando mucho tiempo en una reforma o incidiendo para algún cambio y demora mucho. Mire, por ejemplo, la UTPL, ellos como Universidad Católica no estaba a favor de la eutanasia, como Universidad Católica, ¿no es cierto? Y los profesores de medicina, por ejemplo, ellos más bien trabajaban en un reglamento para todo lo que es el tratamiento, se me fue el nombre en este momento, que son cuando se trata a los pacientes en etapa terminal, los cuidados paliativos. Y eso, porque hay una sociedad de cuidados paliativos también en el Ecuador, de la cual también es parte de la universidad, llegó a un reglamento, llegó a la ley se expidió la de cuidados paliativos, que es como un contrapeso a la de la eutanasia. Porque no, si usted no quiere morir, pero tiene que vivir con dignidad hasta los últimos días. Pero esa ley y ese centro de cuidados paliativos, por lo menos en Loja, no tiene la suficiente difusión. Debe existir, pero no tiene la suficiente difusión como para que la gente que esté en etapa terminal vaya, porque aquí lo que hay es una casa de acogida de enfermos terminales. Sí, pero hay esta sociedad de cuidados paliativos. Y normalmente, por ejemplo, en la universidad anualmente se hacen varios eventos y hay médicos que trabajan en eso. Al día de hoy hay médicos, pero como usted dice, no es algo que se difunde, ¿no? Ese es el problema, o sea, la universidad vuelve a estar medio enclaustrada, sí, nomás. Si estamos viviendo una especie de universidad napoleónica otra vez. Que no es la idea. La idea es, sobre todo en el campo legal, hay que entender que las leyes están hechas para la sociedad. Primero, las leyes deben nacer de la sociedad y se aplican en la sociedad, en una sociedad específica. Porque ese también es uno de los graves problemas que estamos teniendo el día de hoy, es que estamos copiando normas de realidades diferentes, de sociedades diferentes, con comportamientos diferentes. Y entonces debemos de entender que las normas son para este país, para la realidad de este país, porque las normas son territoriales, ya las leyes internas. Entonces no podemos estar adoptando modelos que al momento de aplicar se vuelven inaplicables, que es lo que está pasando con todos estos temas. Pero volviendo al caso de los niños, yo decía y conversábamos con usted, un niño es un niño aquí o en cualquier parte del mundo. Efectivamente, y además también porque no es solo cuestión de yo decirle, ya este niño quiere ser niña, vamos, inscribámoslo en el registro civil y todo lo demás. La educación que se tiene que tener para los demás niños, para que haya una aceptación, para que no haya un tema de discriminación, el trabajo con los docentes, el trabajo de los servicios de salud, o sea, es y los niños no son tan fáciles tampoco de ordenar y de encasillar, pues no. Es complicado el tema, por eso le digo, estos temas ya no son jurídicamente podrá terminar diciendo una norma, se aprueba y el registro civil tiene que inscribir y bla, bla. Pero el resto, o sea, ¿realmente estamos preparados como sociedad para esto? Mire cuánto tiempo nos tocó para incluir, por ejemplo, a personas con discapacidad en el sistema escolarizado normal, porque lo que ustedes le decía antes era, si el niño tiene esta discapacidad, vaya a la escuela específica. Sí, a la escuela especial. Y no había para cada cosa, claro, sí. Las escuelas especiales y además las escuelas tendríamos que haber tenido en el país una escuela para cada tipo, pero no era así. Entonces ahora, pero le costó al sistema educativo formar a los docentes y también ir formando a toda la comunidad educativa para que entiendan de que se podía trabajar en conjunto. Eso es años, no es de un día para otro. Por supuesto. Y no es porque haya una ley. Por supuesto, pero aquí hay también la necesidad entonces de que entremos a un proceso de desentrañar este galimatías, para dejar las normas que están vigentes y las otras ya no, pues. Leí en algún momento algún reportaje que habían como 200,000 normas en el país, porque hay ley para todo, porque lo que dice la gente aquí, ley hay para todo, otra cosa es que se cumpla. Otra cosa es que las conozcamos. También, sí, y además hay algo más. Los últimos presidentes se encargaron de gobernar a través de decretos, leyes. Y eso es más peligroso aún, porque cada decreto solo es una cosita particular, especial. Entonces, cuando usted tiene que aplicar algo de eso, resulta que usted lo aplica con la norma, pero no, señor, habían 5 decretos leyes que decían algo contrario, algo medio parecido o cosas así. Entonces es complicado. Y claro, en el país en algún momento se pensó en hacer una reingeniería jurídica para justamente quedarnos como las leyes básicas, ¿no? Recuerde que por eso estaban todo el tema de los códigos orgánicos, que iban acumulando una serie de cuestiones para ir desechando otras normas. En la pirámide legal, primero está la Constitución, después los códigos orgánicos, ¿no? Las leyes orgánicas, excepto en el tema de derechos humanos, que están los tratados internacionales. Eso es supranacional. Ajá. Pero las leyes orgánicas son en jerarquía superiores a las leyes ordinarias, ¿no? Superiores. A leyes ordinarias, a reglamentos, a decretos, a ordenanzas, a todas ellas.
Pero claro, insisto, como se estaba gobernando con decretos, no es de este último, son los últimos, entonces eso genera también inseguridad jurídica. Usted ya no sabe por dónde estaba, qué ley fue, qué reglamento, qué ¿Y el decreto se puede superponer a una ley orgánica? No, pero sí se está haciendo eso. Ese es el problema, no puede. Nada, o sea, todo tiene que cumplir, justamente para eso está la pirámide de Kelsen, para que no haya esa contraposición normativa. Entonces, las leyes inferiores siempre tienen que estar en concordancia con las leyes superiores. Eso es el deber ser, pero el ser es diferente. El ser es de que desconozco lo que dice la norma superior, hago una interpretación antojadiza de la norma superior y entonces emito cualquier cosa. Y ahí entra también en funcionamiento la capacidad de buscar esos resquicios legales para sentenciar de manera no tan adecuada las cosas. Claro, al día de hoy podrán decirme, sí, todo está en internet, inteligencia artificial nos ayuda, puede que sí, pero hay que recordar que la mayoría de leyes en el país es cuando todavía estábamos en un sistema analógico, es decir, estaban solo en el registro oficial, no están digitalizadas, no constan en la norma. Entonces tenemos leyes, por ejemplo, desde antes de la dictadura militar, o hay leyes fundamentales después de la dictadura militar, o en el tiempo de la dictadura militar, que no están digitalizadas. Y entonces, si es un abogado acucioso, puede salir por ahí diciendo, miren, esto nunca se reformó. Eso genera inseguridad jurídica. Genera inseguridad jurídica, genera el tema de que no sabemos, tenemos un catálogo de derechos, uno puede decir, yo tengo derecho a esto, pero resulta que el rato que usted demanda la vigencia de ese derecho, le pueden salir con todo el tema del análisis de pesos y contrapesos. Con un libro al lado. Y prevalece otro derecho sobre ese. Y entonces eso es lo que nos está generando problemas. Y además, insisto, porque las últimas decisiones de Corte Constitucional no se basan solo en la Constitución. La Constitución dice usted tiene derecho a la vida. Pero ya la vida de esta forma, de esta o de esta otra, sí, tiene derecho al trabajo, pero no hay trabajo. Tiene derecho a la salud, pero no hay salud gratuita o no hay salud estatal para que le solucione los problemas. Exactamente. Entonces, estas cosas también, y volvemos a lo que le decía, es que hay que entender de que esas leyes son para una sociedad específica. Entonces, yo puedo tener derecho a todo, derecho a ir a la luna todos los días, pero ¿cómo llego a la luna? Ahí es la cuestión. El cómo hacemos o el cómo logramos tener un Estado eficiente que realmente a través de sus instituciones y organismos del Estado permitan el cumplimiento efectivo de estos derechos. Tu apoyo es nuestra brújula, dale like y suscríbete para seguir creando contenido que te inspire. Agradecemos la presencia de la doctora Patricia Pacheco, ha sido muy agradable conversar. La comprometo para unas próximas oportunidades de seguir conversando sobre temas generales. Encantado. Vamos a una pausa y volvemos. Loja, nuestra ciudad, nuestra casa, su belleza y riqueza natural nos inspiran a cuidarla cada día con amor. Pero esta belleza natural está en peligro. Las bolsas plásticas, que usamos por minutos, contaminan nuestro entorno por siglos. El cambio está en nuestras manos. Optar por alternativas reutilizables es un acto de amor hacia nuestra ciudad y las generaciones futuras. Cada pequeña acción cuenta y puede tener un gran impacto. Cuando elegimos productos que no dañan el medio ambiente, estamos protegiendo nuestros recursos naturales y promoviendo un estilo de vida más sostenible. Imagina un mundo donde todos usamos bolsas de tela, donde los mercados están llenos de productos ecológicos y donde cada familia contribuye a un planeta más limpio. No se trata solo de una moda, sino de un compromiso real con nuestro entorno. Juntos podemos hacer una diferencia significativa y asegurar un futuro mejor para todos. En Explorador TV, creemos firmemente en un Loja limpio y sostenible. Cada pequeña acción que tomamos puede tener un gran impacto en nuestro entorno. Desde reducir el uso de plásticos hasta participar en campañas de reciclaje, cada esfuerzo cuenta. Imagina un futuro donde nuestras calles estén libres de basura y nuestros parques sean espacios verdes y vibrantes. Juntos, podemos hacer la diferencia y crear un ambiente más saludable para todos. Únete a nosotros en esta misión y sé parte del cambio positivo. Recuerda, la sostenibilidad comienza con cada uno de nosotros. Hagamos de Loja un ejemplo a seguir. Únete a la misión de Explorador TV. Digamos no a las bolsas plásticas y sí a un futuro más verde. Loja nos necesita. El cambio comienza contigo. Cada acción cuenta, desde rechazar una bolsa plástica hasta plantar un árbol.
Imagínate un mundo donde cada uno de nosotros toma un pequeño paso hacia la sostenibilidad. No es solo una misión, es un movimiento que puede transformar nuestra ciudad, nuestro entorno y nuestro planeta. Piensa en el impacto que podemos tener juntos. Explorador TV te invita a ser parte de esta revolución verde. Comparte tus historias, inspira a otros, y juntos, hagamos de Loja un ejemplo a seguir. Recuerda, el futuro está en nuestras manos. Actúa ahora y sé el cambio que quieres ver en el mundo. Loja, nuestra ciudad. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Nos conectamos contigo para informarte y también para inspirarte. Gracias por estar con nosotros. No te olvides darle like y suscríbete a nuestro canal. Hoy nos acompaña Pablo Iván Correa. Él es activista político. A ver, estamos a una semana de elecciones. Están ofreciendo el oro y el moro. Lo que más pueden. Lo que más pueden. Saltémonos la parte nacional, porque nos interesa lo local. De los candidatos asambleístas locales, ¿qué es lo que se puede extraer? ¿Qué se puede extractar de ello? Bueno, primero, gracias Alonso. En realidad, qué gusto estar. Me siento en casa. En realidad, Explorador TV, conozco cómo se inició desde cero y qué lindo. Yo me siento en casa poder conversar aquí de algunos temas, ¿no?, de trascendental importancia. Estamos a punto de elegir quién va a escribir las reglas del juego. Así nomás, esa trascendencia tiene estas elecciones que vienen, donde se va a elegir quién va a escribir estas leyes, ¿no? Por supuesto. Yo veo con un poco de preocupación, y voy a hablar en términos generales, porque con algunos grupos colectivos de activismo que no tienen un signo o una bandera partidista, hemos revisado los planes de trabajo. Yo personalmente lo hice utilizando una herramienta profesional que cataloga cuando, por ejemplo, un plan de trabajo tiene plagio, cuando tiene copia o cuando tiene un exceso uso de inteligencia artificial. Y me llamó la atención. Hay algunos resultados que me llamaron la atención de algunos movimientos que tienen un exagerado uso, por ejemplo, de inteligencia artificial. Hay un partido político que presenta, por ejemplo, un 72%. Imagínense redactar la vida de 500,000 de habitantes del sur que necesitan urgentemente leyes para fomentar el turismo, el agro. Agricultura, todo eso. Hecho con una herramienta así. Bueno, ¿y qué es lo que dicen en ese programa utilizando ese herramienta? Hay de todo. Por ejemplo, he visto que una de las necesidades, primero enfoquémonos de las necesidades que tiene el ciudadano lojano. Yo creo muchísimo, no en un separatismo, pero sí en un federalismo para la provincia de Loja, por lo menos temporal. O sea, Loja está completamente abandonada, no tenemos carreteras, queremos hacer turismo, y se lo comentaba en una entrevista también con Freddy Altamirano, que estaba aquí, con un gran líder del turismo. Pero ¿cómo traemos si no tenemos carreteras? O sea, no podemos llegar ni por no hay servicio aire, de conexión con Loja. O sea, no hay cómo llegar. O sea, ni por aire, ni por tierra, mar no hay, pero... Imagínense, o sea, y vemos al Perú como si fuera, todavía estamos en la guerra, estamos, o sea, pensando en cosas que no podemos potenciar. Por ejemplo, la región norte que tiene el Perú es una gran conexión que nosotros estamos perdiendo allí. Y que era natural, era una región natural de comercio de Ecuador, de Loja con la región norte del Perú. No tenemos en los planes de trabajo prácticamente casi ningún movimiento ha planteado, por ejemplo, este tipo de propuestas. Cuando me pongo a leer los planes, te hablan de, sí apoyamos lo bueno y estamos en contra de lo malo. Cuestiones muy generales, no hay cuestiones objetivas. Sí, cuando hay frío me pongo abrigo y cuando no hay frío no me pongo. Claro, entonces veamos el tema del turismo. Entonces dicen, sí, Loja tiene muchos destinos turísticos y bueno, vamos a apoyar el turismo. O sea, prácticamente no dicen algo concreto. Que claro, pues hay el temor de la revocatoria, porque si no cumples tu plan de trabajo, puede haber un proceso de revocatoria. Parece que ese fuera el temor por lo que no escriben un plan de trabajo objetivo. Pero a ver, si el plan de trabajo está en términos muy generales, ¿por qué la gente, por qué la sociedad no reclama que ese es un plan de trabajo que no sirve? Mira, voy a decir algo que incluso me puede comprometer. Algunos planes de trabajo son copia.
y hay un alto porcentaje. No me refiero a un partido, sino son varios. Probablemente 3/4 partes de los 19 grupos. Como 15 entonces, más o menos. Más o menos. Hay 2 movimientos que tienen un plan auténtico, genuino. ¿Por qué lo hacen? Sabiendo incluso que eso es lo sustancial, esa es su propuesta. Claro. Lo hace porque también hay un descuido, y aquí sí apunto, una responsabilidad al ciudadano. Porque está bien, pues ellos hacen rápidamente con Aquí inteligencia. tenemos un dicho que generalmente lo estamos utilizando y es el que no tiene la culpa el mudo, sino el que le invita a cantar. Exactamente. ¿No es cierto? Y el ciudadano no se encarga de ver esto, o sea, de ir y cuestionar la propuesta. Mira, Alonso, hablamos de votaciones y lo que queremos es elegir los lojanos. Por supuesto. Pero en realidad, o sea, prácticamente estamos viendo, sé como un campo minado de la papeleta. Si me voy por esta parte de aquí, no, este tiene problemas de denuncias, me voy por acá, no, este ya está como 40 años trabajando, o sea, casi buscando dónde poner Donde hay alguien que no esté contaminado todavía. Deberíamos tener una política de elegir y decir, mira, el turismo que está proponiendo el candidato A, por estas razones, y me parece bien, cuáles son los resultados, mira, y el candidato B. A ver, me parece, de acuerdo a lo que te escucho, Pablo Iván, me parece a mí que hay una especie de quemimportismo en la votación de la ciudadanía. Sí. Hay una falta de información. Sí, mira, yo me he enrollado, me he involucrado con colectivos que hacen activismo desde hace algún tiempo, me parece ya unos 15 años, no tanto para mostrar a la política por el lado del partidismo, que es un derecho, yo lo entiendo perfectamente, elegir y ser elegidos, pero también del ciudadano, es que allí está realmente el cambio que queremos como sociedad. Puede ser tal vez que se me vea un poco ingenuo, que Pablo más anda queriendo despertar la conciencia social en el votante, pero es que allí está. Ahora, aquí también hay un problema que me parece que es importante analizarlo, y es el hecho de que los partidos políticos tampoco han hecho absolutamente nada. Mira, me haces una pregunta que conversaba fuera de micrófonos. Hay una cuestión, la democracia ya está, el sistema democrático como está ahora, creo que ya está empezando a mostrar sus vicios y su obsolencia. Fue una idea genial para crear la República, la Revolución Francesa, incluso se dieron de baja grandes monarquías y todo este tipo de cosas, pero en la actualidad se requieren unas participaciones democráticas más profundas para una sociedad un poco más horizontal. Actualmente soy parte de una directiva barrial, o sea, de un microterritorio, ¿no? Y veo que, por ejemplo, no puedo participar en algunas decisiones que tienen que ver con mi sector, que es una microrregión, una nanoregión se podría decir. Y veo que, claro, o sea, la democracia se ha reducido simplemente firmar rayar una papeleta y casi que es como un cheque en blanco para que otros decidan lo que va a regir para ti. Pero eso la hemos reducido nosotros, porque También, la democracia es participación, pues. Correcto. No se trata solamente de ir a rayar una papeleta. Yo he visto, y no quiero dar un signo partidista, pero yo veo con buenos ojos la creación del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de los polémicos 50.000 errores que pueda tener, pero me parece que es una forma de ponerle un ojo a cada milímetro que se mueve, tanto asambleístas, legisladores cantonales, parroquiales, o sea, decirle a la autoridad, oye, tú quieres más poder, perfecto, pero está por el lado del servicio, Pablo, por el lado de servir a las personas. Pablo Iván, pero también esa ley del Consejo de Participación Ciudadana se ha reducido en el caso del municipio, por ejemplo, a la silla vacía. Tengo una experiencia en eso. Justamente una regulación municipal recientemente aprobada hace más o menos un mes, en donde yo quería proponer, porque era parte de lo que iba a regular mi forma de vivir en mi sector. Ya. O sea, créeme que ese derecho es legítimo, así no está escrito en la Constitución, es tan legítimo que yo pueda intervenir y dar opiniones acerca de cómo me va a afectar positiva o negativamente una ordenanza municipal. En mi sector. En mi sector, o sea, van a regular mi vida. Perfecto. Ya hay derecho. Fui al municipio y el derecho constitucional a la silla vacía está ahí, pero la cantidad de condiciones que te piden
Más fácil es ponerse una licorera que sacar O sea, esas son las torpezas que se cometen. Exactamente. ¿No? Y yo tengo la impresión de que el municipio, de alguna manera, como que no quiere tener una silla vacía. Ese es el problema. O sea, te ponen, usted, ya, perfecto, tráigame la cédula, pero tiene que ser con copia notariada. Tráigame esto, pero con copia notariada. O sea, te sale participar allí unos $200. Pero, en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que viene siendo una aspiración de mucha gente, porque lo quieren reducir básicamente a que el Consejo de Participación solamente elige las autoridades de control, y no es así, pues. A mí, por ejemplo, entiendo que hay polémica ahí, entiendo perfectamente, pero refiriéndome un poco más a la dinámica democrática que necesita cada ciudadano, sin una necesidad estricta de pertenecer a un partido político, no digo sin ideología. No, eso es otra cosa. Sí. ¿Sí? Sino sin una bandera partidista, o sea, te permita ir y decir, yo quiero participar porque esto me va a afectar positiva o negativamente en la redacción de una regla. Y tiene que darse paso. Tiene que darse paso porque es legítimo eso. Entonces, yo creo muchísimo y prácticamente, digamos así, he fastidiado tal vez a la clase política por ese lado. He molestado muchísimo. Hay una cosa que me parece muy importante traer a colación. Cuando se dio esto de la revocatoria del mandato y no había tanta reglamentación, se logró revocar el mandato a 2 o 3 alcaldes y después pusieron una reglamentación que es como si ir a un juicio, de tal manera que la revocatoria del mandato se convierte en algo prácticamente imposible. Claro. Aquí hay dice Franklin, saludos al directo amigo Pablo Correa. Aquí hay una interesante pregunta. ¿Crees que el Tribunal Electoral, al recibir los planes de trabajo de los partidos políticos, debe someterlos a un proceso de investigación? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, primero creo que debe tener un reglamento para que no presentes cualquier cosa. Por ejemplo, algo que tiene una copia ya más del 70% ya no es una propuesta genuina. O sea, a mí me parece que... ¿Copiaron más del 70%? ¿Está copiado? Sí. ¿De qué programa estamos hablando? Estamos hablando de una herramienta que se llama Compilatio. Es una herramienta profesional, o sea, es de pago, pues no se puede acceder. Pero yo le puedo hacer llegar los archivos. Eso, de hecho, hay otras personas que también están haciendo los estudios y lo demuestran. Yo le puedo mostrar todo lo que son los enlaces. ¿Y el candidato que ha hecho? Son algunos. Bueno, espero no meterme en problemas, pero por ejemplo, hay el movimiento Reto, ¿sí? Tiene un 72% de uso de inteligencia artificial. Personalmente a mí me fascina la tecnología, es increíble lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero no le puedes dejar todo a un programa de software que no tiene la más mínima idea de lo que es el de la provincia. Coge, hace una síntesis y dice esto es y se fue. Nada con la más. información que tiene. Nada más. Que puede ser buena o puede ser mala la información. La inteligencia artificial, por ejemplo, te puede servir como una herramienta para hacer investigación profunda, sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, lo que estaba diciendo Franklin, debe tener primero, por ejemplo, una restricción de que no ingrese, por ejemplo, algunos partidos hasta hicieron plagio. O sea, otros, sí, o sea... Esos son los candidatos que tenemos. Sí, esos son los que quieren dirigir quieren redactar algunas leyes. Entonces, mira, ese, por ejemplo, debería ser o sea, si llega un archivo, no debe ni siquiera recibirse. O sea, claro. Aquí otra pregunta, Pedro Alexis Montero dice, una pregunta puntual. El candidato a diputado o asambleísta por ADN, por Loja, tiene 16 o más denuncias legales. ¿No considera usted que esto es un verdadero insulto a la inteligencia de los lojanos? Sí, yo creo que todos nos hemos equivocado en la vida. ¿Quién más que yo para hablar de errores en la vida? Pero bueno, no veo yo, y respetando mucho a la persona que representa, o sea, a la persona, no al cargo que ostenta, sino que pretende representarnos. Yo creo que para la ciudadanía, desde un análisis democrático, no creo que es una buena idea. Creo que votar por alguien que tiene 16 procesos es complicidad. O sea, es complicidad. O sea, o al menos, bueno, démosle el derecho a defenderse al candidato para que diga, bueno, ¿sabes qué? Yo cometí un error y estoy reparando los daños. Pero no he visto yo eso, ahora, lamentablemente. Esto que estamos conversando. Es complicidad. Sí, esto que estamos conversando nos da como pauta un asunto que es fundamental. La gente no sabe.
el momento de votar entonces. Sí, sí. Lo digo así con un poco de pena porque, mira, en realidad se hizo viral el tema de estos estudios que yo expuse a la sociedad. En realidad yo vengo haciendo esto desde hace algún tiempo, como una parte de un activismo para que la gente también un poco revise Un activismo que no tiene un color político. Claro, yo no me hago responsable de los que copian, porque es responsabilidad de ellos. Claro. De hecho, o sea, yo simplemente te muestro los resultados y sabrás elegir. O sea, tú sabrás. Aquí en los planes de trabajo hay estas novedades que se presentan, les muestro, les digo que esto hay. Exactamente. Decisión de ustedes. Exactamente, que me parece que es una forma objetiva para que la ciudadanía tenga una mejor idea. Y esto lo vengo haciendo desde hace tiempo, sino que ahora se hizo un poco más viral y yo digo, caramba, pero, o sea, no, la ciudadanía no debería sorprenderse porque debió haber leído, incluso de su candidato, debió haber leído pues sus propuestas. Esto no pasa. Yo creo que aquí el Consejo Nacional Electoral tiene una oportunidad, lo voy a decir así, no voy a decir que es una falla, porque es una falla, pero pongámoslo bonito. O sea, tiene una oportunidad para rectificar, pedir planes de trabajo que no tengan este tipo de someterlos problemas. a lo que dicen, a un proceso claro. de validación, si se quiere. Claro, y una exigencia también a decir, bueno, pues no me vengas a decir, estoy a favor del turismo, estoy a favor de crear empleo. O sea, dime un proceso claro y objetivo que te comprometa. O sea, pero eso requiere un proceso de investigación, pues. Claro. El partido político que quiera investiga y le pone su carga y dice así se puede solucionar el problema. Está bien la parte ideológica, tanto política y la parte ideológica económica, porque todos sabemos, la derecha, por ejemplo, tiene una ideología de tal vez reducir el Estado. Buena o mala, esa es la línea de ellos. Todo dale a la empresa privada, entonces, y está bien. Y en cambio la izquierda siempre ha tenido un poco más de visión por las personas que no tienen acceso a derechos. Y una fuerte presencia del Estado. Entonces, eso es ideológico y eso es lo que debemos elegir. O sea, decir, bueno, la derecha, aunque no participo de esa ideología, pero tiene su propuesta y la izquierda tiene la suya. Pero así debería ser las elecciones. Que estoy pidiendo mucho, lo sé. Ahora, aquí el otro problema que entra en juego es, a falta de información, entra en juego el amor o el odio. Se vota un poco por eso, ¿no? Sí, caramba, o sea, uno va a las redes sociales y parece que ya sí sale sangreando el celular. Hay odio, o sea, es una cuestión... O sea, al que lo quiere lo ensalza y al que lo odian lo despedazan, ¿no? Sí, yo creo, yo puedo tal vez declarar unos 4 o 5 vicios que tiene el sistema democrático actual. Uno de ellos es el caudillismo. O sea, que no ha permitido que muchas otras personas, dentro a veces de los mismos movimientos, pudieran sobresalir con nuevas ideas. No, hay gente que está 30 años en la política. Y más. Y es mucho. El cacicazgo. Tú perteneces a un movimiento y quieres aportar de alguna manera, si el jefe no está de acuerdo contigo, no te permite. El arrastre me parece que es un vicio, porque mira, si va alguien... aliado al presidente, ya sea de un consejo cantonal o de una asamblea nacional, ya son, o sea, tiene gran chance de llegar. Claro, tiene, qué bueno, pero va a fiscalizar, o sea, tengo mis dudas, ¿no? Entonces, se han presentado este tipo de vicios, o sea, hay como te digo, este caudillismo, no, pero hay un candidato que tiene 45 años en la política y otro ya tiene 30. Claro, y no es que está ahí por ¿cómo te digo?, por méritos que él ha hecho, sino que está peleando y se va a hablar. Porque además es el dueño de la fiesta, de la bola, de la fiesta, de la orquesta, de la comida y de todo. Cuando está en Quito en la asamblea, no está dejando que a veces otro candidato sea parte de un movimiento, y a veces no es siquiera el movimiento de él. O sea, ese es un cacicazgo. Y son vicios que el sistema actual democrático permite todavía. Pero Pablo Iván, algo bueno debe haber que están tanto tiempo ahí, ¿no? algo hay. Debe haber. Algo hay, ¿no es cierto? Claro, porque nadie se sacrifica 45 años, 30 años por una causa que no le genere réditos, ¿no? Claro. Obviamente, pues imagínate lo que es estar en una asamblea nacional, lo que puede costar un voto. O sea, esos vicios a veces el sistema democrático no los ve, y creo que ya las nuevas generaciones ya deben empezar un poco, digamos, en el buen sentido, a
a joder, digamos, o sea, a las... Porque además las remuneraciones que reciben los asambleístas, los concejales, están fuera del común denominador de la gente. Aquí claro, un técnico está ganando entre $2,000 y allá están con $6,000, $7,000 y en el municipio están con igual remuneración, ¿no? Y yo entiendo que puede ser una aspiración personal hacer una representación de un sector, de un cantón, una parroquia, una provincia. Me parece bien, o sea, si alguien dice, bueno, tengo una aspiración en lo personal de hacer una representación y listo, trabajo en esto, me parece genial. Es una aspiración que está bien, pero el problema es de que este mismo sistema, que creo que debe mejorarse, o sea, debe ir más allá a que la aspiración no sea solamente personal. O sea, simplemente yo quiero llegar a ser asambleísta, concejal, lo que sea, y que no se quede ahí. Pero hay otro problema, pues, Pablo, es el hecho de que las campañas cuestan. Claro, y algún rato claro. hay que sacarse dinero. Claro. De algún lado sale el dinero para financiar la campaña y de algún lado hay que sacar el dinero para pagar ese financiamiento. Correctísimo. Y claro, no podemos caer en la ingenuidad de decir que yo voy a hacer campaña con $0. O sea, eso no va a pasar. En la realidad va a ser imposible. Pero yo creo un poco más en la educación del bajo nivel, o sea, del ciudadano que empieza a entender un poco mejor cómo funciona primero su barrio, ¿sí? Tal vez sea hasta un poco más revolucionario empezar con la gente que tal vez no va a hacer una representación en la asamblea, en el alto nivel, sino con la que está de abajo. Empezar un poco por ahí. Creo en ese tipo de educación. Hemos hecho algunas iniciativas. Yo como ciudadano, sin nunca haber estado afiliado a un partido, movimiento o ser la autoridad, ya hicimos con un colectivo, por ejemplo, una ordenanza que regula el uso de las estafetas. Una ordenanza que va al ciudadano educándolo, por ejemplo, ya no puedes ir abusivamente utilizar toda la estafeta, ¿sí me entiendes? Un área. Y de hecho pusimos una condicionante, por ejemplo, que se utilizaran materiales reciclados y reciclables a la vez, ¿no? Entonces, creo yo en eso. De hecho, la Asamblea Nacional, toda la Asamblea Nacional, que son cientos de asambleístas con cientos de asesores y todo esto, si lo reducimos para entender el concepto que es como cuando quedamos de acuerdo entre todos, tal vez en decir, mira, sabes que el día de hoy vamos a cerrar la calle porque vamos a hacer un festival, alguna cuestión. Como se hacía antes, ¿no? Eso es legislar, porque las leyes no pueden ser solamente restrictivas. Por supuesto. O sea, de hecho, si estamos viendo que alguien está generando un problema en la comunidad, nos podemos reunir y hacer una especie de asamblea ciudadana. Para solucionar el problema que esa persona está generando. Exactamente. Ahora, esa es la política. En estas reuniones barriales, en estas iniciativas, es más fácil conversar con los vecinos, pues. Claro que sí. Que sobre temas puntuales que sobre cuestiones de orden político, ¿no? Sí, y yo creo que tal vez me adelanto en decirlo, pero yo pienso que para allá va un poco la democracia. La democracia, el sistema actual se está quedando con un poco de vicios. Creo que la necesidad de estar un poco más empoderado de tus derechos, empoderado de todo lo que te ofrece la Constitución y el contrato social, o sea, te va a decir, bueno, o sea, yo quiero más voz. No necesariamente quiero ser un concejal o pero tener más incidencia. Ahora, incidencia. Todo este trabajo que se ha hecho en donde se ha demostrado, o sea, se ha desnudado los planes de trabajo presentados por los candidatos, en donde se ve que hay repeticiones, en donde se ve que hay candidatos que llevan ya mucho tiempo en la palestra política, no ha generado líos. Sí. Comienzan a cerrarse puertas también, ojo. Sí, sin lugar a dudas. Incluso por allí hubo alguna amenaza que llegó. Hay que entender, pues, de que se está poniendo el dedo en la llaga y se está haciendo crítica. Yo creo que se necesita una ciudadanía un poco más empoderada, más centradora, para que, o sea, haga entender que los que están arriba es porque nosotros les hemos permitido. Pero también tiene que haber alguien que lidere ese proceso de empoderamiento. Sí. Hay personas que incluso tienen el talento para liderar, la gente que está allí, está haciendo incluso activismo. Genial, me parece genial. Pero como te decía, desde allí parte todo.
Yo no estoy tampoco en contra de la política partidista, no es esa la idea, sino que debemos entender de que la democracia y la política son los dos espacios, el político como autoridad, que también es un ciudadano, también sujeto de derechos, y el 99.99 de la población. Por eso quisiera y aspiro proponer, y como te digo, un poco ya hasta exigir que las próximas veces cualquier plan de trabajo tiene que tener por lo menos unos 4 años de investigación en territorio que van a representar. Por ejemplo, si no me hacen caso no pasa nada, pero nosotros los ciudadanos vamos a seguir insistiendo, vamos a decir, oye, no queremos una copia, no queremos inteligencia artificial que te haga todo, sino que, o sea, pidamos, o sea, por ejemplo, que se haga una investigación, por ejemplo, para una provincia, por lo menos unos 4 años de investigación para saber qué es lo que se quiere, o sea, que tengan claro, o sea, qué es lo que requiere una Dice Max Cueva, por favor, incentiven a que la juventud comience a valorar su voto y proponga que los candidatos deberían tener por lo mínimo un tercer nivel de educación. ¿Cuál sería la fórmula? Bien, yo trabajo en academia y los estudiantes me dicen con justo y legítimo reclamo. Dice, para nosotros aspirar a una profesión nos pone una prueba complicada, ¿sí? Creo yo que los candidatos deben pasar también por una prueba y retos. O sea, yo creo más bien ahí... Yo sí creo en eso. ver, yo creo ahí que es cuestión de los partidos políticos formar sus candidatos. Sí, o sea, es... Porque el candidato, el que va de candidato, el que va de representante a la asamblea, básicamente es un político que va a poner en funcionamiento el plan de acción de su partido. Claro, bueno, está bien, se entiende pues que es su propuesta, digamos, por ese lado. Pero sí decir, a ver, tienes que tener una condición. O sea, ¿conoces toda la provincia? O sea, decirle al candidato, ¿conoces toda la provincia? Claro. O sea, a ver, ¿cómo hiciste tu plan? O sea, ¿investigaste? O sea, ¿qué líneas tienen? ¿Están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible que se viene? Ahora, aquí hay un problema, 2030. sí, que los legisladores los asambleístas son asambleístas nacionales y por lo tanto se dejó de lado las aspiraciones provinciales. Las leyes son para todo el país. Sí, sin lugar a dudas. O sea, tú pones una ley y es nacional. Entiendo esa parte y algunos planes han sido, que yo los critico, que han sido copiados, lo justifican de esa manera. Entiendo esa parte. Sin embargo, hay que entender que la ley también tiene sus excepcionalidades y la necesidad urgente de Loja de salir adelante, pues tendrá que tener una representación para lo que es Loja. O sea, vamos a proponer de pronto, se me ocurre, una zona franca, por ejemplo, para el tema del agro, que está acabado en la provincia. Ese tema está acabado. Entonces, sí puedes poner una excepcionalidad, como por ejemplo una zona franca, algo así. Pero es porque conoces, y eso no es algo que se va a legislar para todo el país. O sea, sí necesitas conocer la realidad. Ahora, de acuerdo que necesita conocer la realidad. Aquí dice, Gustavo nos dice, ya se dijo que en el país existe un galimatías jurídico. ¿No debería ser la propuesta de un candidato asambleísta desenmarañar este lío en vez de ofrecer más leyes y hasta horas? Leyes tenemos, pero para exportación. Cerca de 200.000 leyes. Claro, con alguien conversaba, si leemos la Constitución, nos volvemos a enamorar de este país, porque es hermosísima, pero el cumplimiento es muy complejo, ¿no? Tienes la teoría, que es la ley, te dice, de pronto matar es prohibido, pero la gente mata. Mira cómo está Loja en estos días, ¿no? O sea, la aplicación de la ley es muy compleja. Sí, por eso es lo que necesitamos, pues los asambleístas que le van moviendo ese tornillo para ajustar las leyes. Pero esa mano tiene que ser una mano lojana para aplastar los botones de acá. Ya, y quiero hacer una pregunta que resumiría todo esto. En todos los planes de trabajo que se han sido analizados, escudriñados y todo, ¿hay alguno que señale, por ejemplo, la necesidad de la desletrinización de los ríos? No. Los leí ninguno. No encontré, al menos no. ¿Pero eso no es atentar contra la vida de la gente? Ahí tenemos un ejemplo. Entonces... o sea, la gente vota porque le ofrecen mañana pintar la iglesia y se acabó. De hecho, como te decía, la mayoría tienen una cuestión muy amplia, mejor dicho, muy general. O sea, como te decía, apoyamos el turismo. O sea, no te dice, por ejemplo, ¿cómo? Un proyecto, si me entiendes, muy claro de cómo vas a sacar a la provincia de Loja. Mira que eso incluso es un debate todavía a nivel medio.
porque, Alonso, nosotros como provincia debemos proyectar algo más arriba todavía. No solamente las reglas, sino qué identidad le vas a dar a Loja. Loja o es ambiental, o sea, de turismo ambiental, o es industrial. Pero con estos ríos no puede haber turismo ambiental. No, imposible. Pero tenemos que tener una identidad, o sea, mira, yo te cuento, hay algunas ciudades que por algunas circunstancias se han desarrollado y que ya tienen una identidad, y con esa industria a veces hasta ni siquiera necesitan más. Viña del Mar, de pronto hasta la ciudad de Puerto Montt, que fue nombrada por pero sin irnos muy lejos, Aruma nomás con el café. Correcto. Y tienes acá tienes muchos ejemplos que te ayudan a decir, bueno, la identidad de la provincia de Loja puede tener un horizonte, o sea, decir, allá podemos llegar. Pero nada de eso hay en los planes. No, eso yo lo considero un nivel todavía más arriba, que incluso ningún candidato ni siquiera lo ha mostrado. Simplemente te dicen, vamos a apoyar, vamos a hacer el tema de la vialidad, está grave, la declaramos en crisis y ya. Y por ahí caminamos. Claro, o sea, ni siquiera hay un ¿cómo te digo? Un punto claro, un derrotero a dónde seguir. Esa es mi crítica. Conéctate con nosotros en redes sociales, somos Explorador TV. Esto ha sido Conexión Loja. Los esperamos el día de mañana con más y con nuevos invitados. Gracias por su atención. Conexión Loja continúa en Explorador TV en el 2025 con energía renovada. Soy Alonso Muñoz, un periodista que desde la adolescencia ha creído en el poder transformador de las historias. Hoy, con orgullo y emoción, les presento Conexión Loja, un programa pensado para informar, conectar y generar debate entre quienes buscan entender el mundo de manera más cercana y honesta. Los medios tienen un poder inmenso para moldear nuestra forma de pensar y en Conexión Loja tomamos este desafío con seriedad y pasión, buscando ser la voz progresista que tanto necesitamos. Por eso empezamos el 2025 de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Nos encontraremos en Explorador TV para compartir entrevistas exclusivas, análisis de actualidad, debates sobre los temas que importan y sobre todo, una mirada comprometida con la verdad. Este programa no es solo un espacio en pantalla, es un proyecto que nace del convencimiento de que la información honesta y plural puede generar el cambio que necesitamos. Conexión Loja es el resultado del esfuerzo por ofrecer periodismo riguroso, sin manipulaciones ni ataduras y por dar voz a las historias que muchas veces pasan desapercibidas. Queremos construir un espacio donde tú también formes parte opinando, cuestionando y participando activamente. Estamos listos para empezar este viaje contigo. Síguenos en todas nuestras redes sociales, acompáñanos cada mediodía y seamos parte del cambio juntos. Esto apenas empieza y contamos contigo para hacerlo grande.